Y ya estamos en comunicación telefónica con nuestra primer entrevistada del día. Ella es Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE, quien estuvo participando de un seminario de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, donde se estuvieron discutiendo temáticas acerca del trabajo informal. ¿Cómo estás, Mercedes? Te saludan Arela y Silvina de Aire Fresco. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Muy buenos días, Mercedes. Muy buenos días. Bueno, Mercedes, contanos, en este seminario, ¿dónde se dio? ¿Cuánto duró? ¿Quiénes participaron? Te cuento un poco. En realidad fue un encuentro que se hizo en Buenos Aires. Sí. Lo que tienen los organismos internacionales de discusión política es que son extremadamente ordenados, por lo tanto no es que te dicen a las 10 y empezás a las 11, 12, 1 de la tarde, sino que empieza a las 10 y hablas la cantidad de minutos que te dicen que tenés que hablar. Digamos, es todo muy ordenado, pero trató una temática que en particular yo vengo trabajando hace muchos años, que cumplió 11 años este año, que es el traspaso de la informalidad en el mundo del trabajo hacia la mirada del trabajo formal. Para la OIT, incluso desde la mirada del trabajo decente, para nosotros funciona como sinónimo de trabajo digno. Sí. Ellos lo llaman decente, nosotros lo llamamos digno, pero remitimos a lo mismo, digamos. Y en realidad, lo que viene advirtiendo la OIT es que en la región, en Latinoamérica, particularmente en Argentina, sí, en vez de los gobiernos tomar estrategias para traspasar la informalidad o la precariedad del mundo del trabajo argentino a la formalidad del mundo del trabajo con derechos, lo que está pasando es que se acrecienta la base de trabajadores informales. Esto es, Argentina viene con un crecimiento sostenido del Producto Bruto Interno, pero también con un producto mucho más amplio y sostenido de trabajo precario y de concentración de capitales. No es nada nuevo. Nosotros venimos denunciando la situación desde que asumió este gobierno Javier Milei, que las políticas tendían hacia la concentración de capital y no hacia la redistribución de capital, y que por lo tanto eso llevaba al empleo precario. Pero en Argentina se da una particularidad muy compleja, que es que Argentina siempre fue un país de avanzada en términos normativos. ¿Cómo sería eso? Para generar derecho, ¿no?, en el empleo. Y en este último tiempo, lo que empezó a pasar es que con la excusa de la formalización de empleo, lo que se hizo fue legalizar el trabajo precario, con la ley de bases, particularmente. Claro. Pero también con otras normativas, como el decreto 7023, otras normativas que nunca se trataron en las dos cámaras. Por lo tanto, hay una preocupación de los organismos internacionales, hay una mirada sobre Argentina como la posibilidad de irradiar la legalización del empleo precario. Por eso se aclara profundamente que el trabajo decente tiene que ver con los derechos laborales y no con la formalización de un registro de empleo. No se trata solamente de registrar el empleo, se trata de los derechos que vienen aparejados con la registración del empleo formal, digamos. Y me parece que ahí es muy interesante pensar, o por lo menos las tres centrales sindicales estuvimos pensando en función de estrategias del campo popular para sostener espacios de pensamiento, pero también de acción, en función de generar más y mejores estrategias para la formalización del empleo, pero para la formalización del empleo con derechos. Ok. ¿Y quiénes participaron de este encuentro? Además de las centrales. La OIT es el único organismo tripartito que queda a nivel global, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que participan de los eventos de la OIT las organizaciones de trabajadores, representadas obviamente por las centrales sindicales, los empleadores, en nuestro caso son los gobiernos, los gobiernos, circunstancialmente en términos de administración cada 4 años, pero los empleadores desde la Unión Industrial Argentina, desde las distintas organizaciones de empleadores que hay también en el mundo privado. Claro. Y como tercera pata, los estados. Bien. Eso es el tripartismo que se genera en cada uno de los eventos de la OIT. Esto es en la conferencia anual, que todos los años se lleva a cabo los primeros días de junio, y
en cada uno de los eventos regionales. Hace 1 año y medio más o menos fue el regional que cada 5 años se hace, en este caso se hizo en República Dominicana. Yo tuve la oportunidad de participar, así como participé, no de la última conferencia de la OIT, pero sí la anterior, donde el tema central fue la informalidad del empleo, porque hay una preocupación creciente mundial respecto a este tema, que es, bueno, cómo terminamos con el trabajo precario en la Argentina y en el mundo, y fundamentalmente cómo regulamos que ese nuevo mundo del trabajo que está cambiando, una era digital que está llegando, una revolución industrial, si querés, que se está pensando, gestando desde las economías macroeconómicas más avanzadas del mundo. Bueno, ¿cómo pensamos que esa nueva revolución del mundo del trabajo puede llevar a trabajo con derechos? Y esto es, bueno, regulando las actividades en espacios de pensamiento que generen normativa y que permitan que efectivamente esas normativas redunden en mejores condiciones laborales, ¿no? Está bien. Mercedes, tengo una consulta. ¿Se escucharon las voces de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular? ¿Hubo alguna mención acerca de esta organización que trabaja particularmente o busca organizar a este sector de trabajadores de la economía popular? Mira, en este caso hubo poca participación de la UTEP, pero te puedo decir que en las conferencias de la OIT sí participa la UTEP por intermedio de la CGT, pero también con apoyo de las 3 centrales. Primero porque las 3 centrales hoy dan cuenta de que el mundo del trabajo de la economía popular, que algunos pensaban que era coyuntural, es estructural en la Argentina, no es coyuntural. Y que tiene más que ver con la economía colectiva que con la economía precaria, digamos. La idea es apuntar a la economía colectiva, no a la economía precaria. Es resolver la precariedad de los trabajadores y las trabajadoras en formas de organización colectiva. Por lo tanto, han tenido participación en la OIT, en los espacios de la OIT tienen. Y en términos generales, por ejemplo, en la última comisión que se llevó adelante el traspaso de la economía informal a la formal en Ginebra, estuvieron participando y aportando una mirada muy interesante, porque la realidad es que en el mundo también empiezan a aparecer, Argentina fue uno de los países de avanzada en esa materia, pero también empiezan a aparecer organizaciones sindicales, organizaciones sociales del campo popular que nuclean trabajadores y trabajadoras que no tienen representación desde los sindicatos formales que conocíamos quizás en el 45, ¿no? Hoy han cambiado las fórmulas de organización en el campo popular en el mundo, no en Argentina. Entonces, hay organizaciones que participan en términos formales en los espacios de los organismos internacionales para plantear, bueno, cómo resolvemos la situación de informalidad de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. Y la verdad que se forman debates muy interesantes al respecto. Primero porque hay distintas realidades en distintas latitudes del mundo, y segundo porque siempre los debates se enriquecen desde distintas latitudes lo que se puede hacer en distintos países. Ahora, te tengo que decir que la organización de la UTEP es una organización de avanzada en el mundo respecto de el resto de las latitudes. Claro. Porque, bueno, primero fue punta de lanza, y eso ya te la convierte en pionera en una temática específica. Y segundo, la realidad es que tiene una experiencia de organización muy rica y muy fuerte en la Argentina, y muy multitudinaria también, como central incluso reconocida. Y entonces ahí es donde creemos que tiene una diferencia cualitativa respecto de las otras organizaciones que hay en el mundo que tienen más que ver con la economía popular. Es una experiencia interesante, rica, y que siempre es muy escuchada, porque la realidad es que persiste en el tiempo y va a persistir en el tiempo. Muy bien. Mercedes, Silvina te saluda. Quería consultarte cómo está la Argentina en relación a otros países respecto al trabajo informal. Bueno, es esto que te decía. En Latinoamérica lo que se está viendo es un crecimiento del Producto Bruto Interno general. En Argentina un crecimiento más alto del Producto Bruto Interno, aunque les parezca mentira. Lo que se está viendo en Argentina, a diferencia de otros países de Latinoamérica, es un crecimiento acelerado de la tasa de informalidad.
Claro. Y un crecimiento acelerado de la tasa de concentración de la riqueza. Y entonces, el crecimiento ese que vos ves, el salto cualitativo que ves en el Producto Bruto Interno, no se traduce en una redistribución de riqueza sobre la base de pobreza que tenés en la Argentina. Claro, sí. Esa es la diferencia que hay con el resto de los países de Latinoamérica, donde sí el crecimiento es menos acelerado de la tasa de Producto Bruto Interno, pero es también menos acelerado el crecimiento de la tasa de informalidad. En algunos casos incluso hay hasta una retracción de la tasa de redistribución, como en México. En México, de hecho, la reducción de la jornada laboral permitió la creación de puestos de empleo formales. Y se ha visto reducida la tasa de informalidad en términos generales. O sea, produjo resultados concretos. Y digo esto porque a veces parece que son discusiones, nosotros pareciera que estuviéramos muy lejos de la discusión de la reducción de la jornada laboral cuando proponemos un banco de horas. Como Estado, como gobierno, se propone un banco de horas de hasta 12 horas de jornada laboral. ¿Viste? Parece que es la antítesis de todo lo que estamos diciendo. Bueno, pero hay experiencias distintas. ¿Por qué? Porque un banco de horas, en términos generales, de 12 horas de jornada laboral, como se propone en la ley de bases, o como se propone en la futura reglamentación, que ya lo plantearon, ellos te dicen, bueno, tenés la libertad de trabajar el tiempo que vos quieras, los días que vos quieras. Bueno, no es así, porque el que tiene el poder en general en términos de jornada laboral es el empleador, no el empleado. Claro. Por lo tanto, te va a decir cuándo trabajás, cuánta cantidad de horas, en qué momento del día, y te va a gestionar tu tiempo de vida como más le convenga. Sí, claro. Y eso aporta a la mirada de la informalidad y la precariedad de la vida, por lo menos para nosotros seguro y para los organismos internacionales también. Sin dudas. Te quería consultar si en este encuentro se tomaron algunas definiciones y si nos podés contar. En realidad se trabaja en forma preventiva en los organismos internacionales. Sí. Por supuesto, se dijeron cosas fuertes, tengo que decirte, interesantes, porque hubo un cruce muy interesante entre la Unión Industrial Argentina, que plantea, bueno, hay una presión tributaria, la misma historia de siempre, ¿viste? Hay una presión tributaria sobre el empleador del empleo formal en la Argentina, y bueno, y ahí las organizaciones de trabajadores, particularmente desde la mirada de la CGT, pero también hay que contrastar la tasa real de pago sobre la tasa de lo que debería de ser la presión tributaria, y la realidad es que no paga nadie en la Argentina, por lo menos no los grandes contribuyentes. Entonces ahí tenés un primer recorte, ¿no? Vos no podés formalizar el empleo con una tasa tan baja de formalización de empleo con las leyes actuales de los grandes contribuyentes. Bueno, ¿cómo pensás el mundo del trabajo entonces? ¿Generando menos presión tributaria o planteando la necesidad de que se cumplan las normativas, sobre todo cuando tenés una ganancia exorbitante de rentabilidad en términos de empresa? Bueno, a lo mejor lo que hay que discutir en la Argentina es por qué una empresa multinacional que se asienta en la Argentina tiene un porcentual mucho más alto de ganancia en la Argentina que en otros países del mundo. ¿Por qué no se discute la rentabilidad de una empresa? ¿Cuánto tiene que ser rentable? ¿Hasta dónde tiene que generar por sobre el trabajo de los trabajadores y las trabajadoras que generan esa riqueza? Porque en otros países del mundo se le pone límite. Vos no podés ganar más del 20, 30, 40% de lo que indicaría, porque entonces estarías sobreexplotando trabajadores y trabajadoras. Bueno, en la Argentina eso nunca se discutió, o por lo menos no en términos de gestión de estos últimos 50 años. A lo mejor hay que discutirlo, ¿no? Seguramente. Y entonces ponerle un límite a la concentración y a la ganancia de empresas que hoy no tienen... hoy ni siquiera tienen territorialidad en ningún lado, digamos, son empresas medio burbuja. Claro. ¿Cómo que no tienen territorialidad por el ¿qué tipo políticas de...? tenés también para hacer crecer a las empresas de menos de 20 empleados, ¿no? A las pymes. Claro. Mercedes, y te hago una consulta. Se habló acerca del impacto de las tecnologías y específicamente la inteligencia artificial en estos debates. ¿Hubo alguna vinculación con respecto a la informalidad y las nuevas tecnologías? Bueno, sí, es muy interesante lo que planteas, porque es una de las principales preocupaciones
de todo el mundo del trabajo la nueva revolución tecnológica, ¿no? Y esto es la implementación de la IA, de la inteligencia artificial, el trabajo en plataformas. Hay toda una mirada respecto al trabajo en plataformas. En la última conferencia de la OIT, en junio de este año, finalmente salió el nuevo convenio de trabajo en plataformas de la reunión anual de conferencia de todos los países a nivel global del mundo, en Ginebra. La empezamos a discutir el año anterior, y la realidad es que todo permite pensar que vamos hacia una mirada de revolución tecnológica, pero también todo permite pensar que somos nosotros y nosotras quienes deberíamos poder discutir en qué condiciones vamos, ¿no? Si la inteligencia artificial va a tener dominio sobre las relaciones humanas y de producción, o las relaciones humanas y de producción va a tener dominio sobre la inteligencia artificial. Sí. Y para esto, creo que el término democratización resume la posibilidad de pensar esta nueva revolución tecnológica desde una mirada mucho más del bien común. Claro. Digamos, hay una revolución tecnológica que ya llegó y no la vamos a poder evitar, pero en qué condiciones se da y con qué acceso, creemos todos que es la discusión que viene en el nuevo tiempo, ¿no? Y fundamentalmente ponerle nombre y apellido a las cosas. Claro. Porque detrás de una plataforma hay una persona que se llena de plata, o 10 o 15 personas que se llenan de plata porque tienen una empresa, digamos. Hay un empresario, hay un empleador que tiene responsabilidad social para con los trabajadores de esa plataforma. Y una cosita, Digamos, se habló... la invisibilidad de la materialidad territorial es muy difícil de ponerle nombre y apellido, pero existe ese nombre y apellido y hay que empezar a echar luz sobre estas cosas. Sí. Mercedes, ¿y se habló sobre los marcos regulatorios de estos trabajos de plataforma? ¿Hubo un debate acerca de eso? Sí, fundamentalmente por esto que te digo, de que en la última conferencia de la OIT se celebró finalmente un convenio entre todas las naciones del mundo para regular el trabajo en plataformas y el funcionamiento de la era digital. Por supuesto, en las naciones de Latinoamérica, lo más complejo a resolver para que en los empleos del tiempo que viene, de la Agenda 2030 o de los próximos 20, 30 años, los argentinos y argentinas tengan un espacio de trabajo, pero lo tengan porque sepan lo que tienen que hacer en su lugar de trabajo. Porque el gran problema que tenemos en la Argentina y en varias de las naciones de Latinoamérica se llama alfabetización digital. Gran parte de la población argentina no tiene ningún conocimiento respecto de los empleos del tiempo que viene. Claro. De los espacios laborales que va a tener el mundo el tiempo que viene. Claro. Y entonces ahí es donde primero tenés que hacer un recorte. O pensamos la alfabetización digital transversal para generar las mejores y las más igualitarias posibilidades para el mundo del trabajo, o vamos a acrecentar vamos a estar ante un fenómeno de acrecentamiento de una brecha que va a generar más complicaciones que soluciones al mercado laboral. Más desigualdades. Y va a haber una concentración en términos de empleo también. Si no sos capaz de transversalizar la alfabetización digital, lo más probable es que haya una concentración de tipos de empleo y de trabajadores calificados. Clarísimo. Y una gran masa de gente que no va a tener dónde trabajar. Claramente va a ser una condición más de desigualdad, ¿no? Y ya no se nos Exactamente. se nos está acabando el tiempo. Y quería consultarte si podés contarnos brevemente, va a ser un desafío, pero y un poco lo venís contando, pero si podés ahí reforzar la idea de cuál sería el aporte de los sindicatos para mejorar estas condiciones de trabajo informal. Bueno, los sindicatos podemos actuar desde varias vías. Sí. Esto que te digo yo, hay sindicatos con enormes experiencias, el mío es uno, ATE, pero con enormes experiencias de formación y alfabetización digital respecto de el mundo del trabajo de sus propios afiliados y del mundo del trabajo en el cual tienen actuación concreta, digamos, ¿no? En nuestro caso, los afiliados estatales y los estatales y las estatales que no están afiliados a nada, que están afiliados a otro lugar, digamos, no tenemos esa partición entre afiliados y no afiliados. Ahora, la realidad es que no hay nadie más capacitado para hablar de en qué se puede implementar la inteligencia artificial, la plataforma, la alfabetización digital,
que un trabajador o una trabajadora de cualquier área en el área específica. Y ahí tienen especial injerencia a través de sus organizaciones los trabajadores y las trabajadoras. Esto, ¿no? Empezar a pensar colectivamente en dónde sí, en dónde no, hasta dónde sí, hasta dónde no, para que siempre el que tome la decisión racional sea el ser humano. Y entonces ahí me parece que hay un principal recorte. Primero, en términos de pensamiento, ¿no? No hay nadie que pueda pensar mejor el mundo del trabajo que un trabajador que lo hace todos los días posible. Sin dudas. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, tenemos herramientas de formación, de capacitación, de espacios de pensamiento, pero también de construcción colectiva. Y tenemos lucha en las calles para pelear las mejores condiciones digitales para nuestros trabajadores y trabajadoras. Ahora, también tenemos otra responsabilidad, que es pensar las organizaciones de nuevo tiempo. Claro. Porque ya el sindicato tradicional no resuelve todas las particularidades de este nuevo mundo del trabajo. Y entonces, bueno, tenemos un desafío, que es pensar cuál es la organización de nuevo tipo a la cual hay que avanzar en este tiempo para generar más y mejores condiciones, ¿no? Clarísimo, Mercedes. Muchísimas gracias. La verdad, muy claro todo lo que nos compartiste. Y bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes. Un beso enorme. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.